Muchas bendiciones para todos, amados. Una vez más, les doy la bienvenida a este programa en vivo que culmina la serie que comenzamos hace 2 días, 2 grabaciones atrás, titulada El aceite de la viuda. La serie se llama Dios proveerá. El título de este mensaje es El aceite de la viuda. Les doy la bienvenida a todos y espero que se conecten con nosotros, que estén compartiendo el mensaje de bendición para todos. Y pasamos rápidamente al versículo base que ya sabemos que se encuentra en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Oremos, Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos brindas de llegar a todos los que están viendo y escuchando este mensaje, para que sea de bendición, para que traiga revelación y sabiduría a todas las personas que necesitan escucharlo. Gracias porque sabemos que viene del Espíritu Santo, y gracias por utilizarme a mí como instrumento para llevarlo. Y bendice a todos los que están conectados en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, este es el último mensaje y lo titulé El aceite de la viuda. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y como hice en el mensaje anterior, quiero dar un contexto explicando un poquito lo que está sucediendo en esa época, para entender bien el mensaje y el pasaje que vamos a hablar para este mensaje. Primeramente, en el tiempo de los profetas como Elías y Eliseo en Israel, a los discípulos y seguidores de los profetas se les llamaban hijos. Se les consideraban como hijos porque eran discípulos, porque veían al profeta como un maestro, como un mentor y, como un padre. Entonces era normal que se le dijera hijos a aquellos que seguían las instrucciones y las enseñanzas de los profetas. Y en este pasaje en particular, uno de los hijos del profeta Eliseo, quien fue discípulo de Elías, Eliseo fue el que tomó el manto de Elías para seguir el servicio al Señor. Pues uno de estos hijos del profeta Eliseo había muerto y dejó una deuda, la cual el acreedor, la persona que tenía los papeles, o a la persona a quien este personaje debía, le quería cobrar a la viuda, llevándose a los 2 hijos que ella tenía para que fueran siervos de él. Podemos ver durante el desarrollo de lo que acontece cómo Dios escucha la súplica de la viuda que le hizo al profeta Eliseo, y cómo el poder de la provisión de Dios obró en la vida, dejándonos a nosotros una bendición poderosa a través de estas enseñanzas que vamos a tener en este último mensaje. Aunque voy a parafrasear algunos de los versículos como hice las otras veces, quiero que presten especial atención al versículo 1 del segundo libro de Reyes, capítulo 4, que dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Vemos en este pasaje 3 enseñanzas que Dios quiere traernos. El punto número 1, la enseñanza primera, es que Dios siempre abre un camino en el problema. Dios siempre abre un camino en el problema. Aquí en el primer verso podemos ver cómo la viuda tenía su corazón preocupado, como cualquier viuda que podamos ver hoy en día, ante la situación de perder a su esposo y tener a esos acreedores encima de ella tratando de cobrar las deudas. Tenemos una viuda que le pedía al profeta Eliseo que, ya que su esposo era uno de sus siervos o uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, le ayudara con el problema que tenía con el acreedor.
Eliseo ya obviamente tenía la respuesta de Dios para suplir la necesidad de esta mujer. Es una bendición saber, amados, que Dios siempre provee para aquellos que creen y confían en Él. Dios provee un camino para que podamos desarrollar una relación íntima, familiar y de obediencia con Él, para que juntos con otros podamos entrar en la calidad de vida que dice el Salmo 23 y verso 1, que debemos tener, el cual dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién más que esa mujer viuda de su tiempo podía necesitar ayuda? Vemos que ella no tenía ningún negocio. En aquella época las mujeres no trabajaban. No era maestra de escuela, no era una secretaria como quizás una mujer de nuestro tiempo puede ser. Simplemente esa mujer se dedicaba a cuidar a sus hijos, a su marido y a mantener el hogar en orden. No tenía dinero para comprar aceite y estaba confrontando realmente un desastre total en su vida ante la muerte de su esposo. Pero ella vino a Dios mediante el profeta Eliseo para que él le mostrara la solución, para que él le mostrara el camino. Dice la palabra en el Salmo 50 y verso 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a pedir la provisión, y nuestra dependencia en Dios se afirma cada vez que oramos: el pan nuestro, dánoslo hoy. Quiere decir que el primer punto es que Dios siempre abre un camino en el problema. No importa la situación que tengamos, no importa la circunstancia o la magnitud del problema, Dios siempre, y dice la palabra, que con cada prueba, cada tribulación o cada situación, Dios nos da la puerta, la salida, la solución al problema, aquellos que creemos verdaderamente en Él y le obedecemos. El segundo punto, hermanos, es que lo que tienes bastará para Dios. Lo que tú tienes en este momento, amado, es suficiente para Dios. En el verso 2, Eliseo le pregunta a la viuda, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. El profeta estaba diciéndole a la viuda que lo que tenía en la casa era suficiente para Dios. Vimos en el mensaje de la viuda de Sarepta que dijimos la vez pasada, que solo con un puñado de harina y un poquito de aceite fue suficiente para que no muriera de hambre ni Elías el profeta, ni la viuda, ni sus hijos. También vemos que Jesús con solo 5 panes y 2 peces alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. En Éxodo 4 y verso 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Preguntándole a Moisés, y él respondió: una vara. Esa vara que tenía Moisés, que era lo único que tenía, era una vara, un cayado, una que usaba para caminar, vino a ser la vara de Dios que utilizó él, mediante la cual Moisés pudo hacer los milagros que hizo y las proezas que hizo mientras fue a negociar con el faraón para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sansón utilizó una quijada de asno que encontró en el camino para hacer una proeza. En Jueces 15, capítulo 15, verso 15, dice: y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Nosotros no caminamos bajo las circunstancias, amados. Caminamos bajo la gracia, y lo que se necesita para salir de las situaciones es entregar todo lo que tenemos a Dios. Entregar nuestros problemas, entregar nuestras situaciones, entregar nuestra vida, entregar nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros hijos, todo lo que tenemos, y lo entregamos a los pies del Señor. Esto es lo único que necesitamos para que Dios tenga suficiente y nos pueda suplir nuestra necesidad. Lo que tenemos es suficiente para Dios. El versículo 3 de este pasaje nos dice que Eliseo le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y cuando una de estas se llene, ponla aparte.
Para muchos esto puede parecer ilógico. El hacer que la viuda salga afuera donde sus vecinos, pedir vasijas que estén vacías y que no fueran pocas, sino que fueran muchas. Trae muchas vasijas vacías. Quizás no tiene sentido para algunos, pero para Dios fue una prueba de fe que Él le hizo a la viuda. Porque como dice Hebreos capítulo 11 y verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a aquel que le busca. Todo aquel que es obediente a su palabra y aquel que la cumple fielmente es galardonado por el Señor. Galardonado es que le dé una medalla, un reconocimiento en las Olimpiadas. Es como si fuera la medalla de oro. El salir a buscar vasijas era una prueba de fe para ella, así como Dios probó la fe de Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo, como vimos en el primer mensaje de la serie. El tercer punto y el final es que el milagro está detrás de la puerta. El milagro está detrás de la puerta. Los versos 4 y 5 del pasaje en el primer libro de Reyes, capítulo 4, nos dice, entra luego, le dice Eliseo a la viuda, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Qué hizo? Se encerró, se fue en lo secreto. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Lo que Eliseo le pidió a la viuda es una promesa de Dios que dice que lo que pidamos en secreto, Dios nos los contesta en público, según nos dice Mateo 6:6. Jesús, al ir a la casa de Jairo, si se acuerdan de este pasaje, Jairo, el que era oficial del templo, para resucitar a su hija, Jairo fue a buscar a Jesús para que fuera a su casa a resucitar a su hija. Sacó a todos los que se estaban burlando de él, porque cuando él llegó a la casa, todos los que estaban allí se burlaron de él. Y él fue y los sacó de la casa y solamente tomó al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, sus discípulos, entraron a la casa y cerraron la puerta. Y el milagro se realizó tras la puerta. El milagro Jesús lo hizo en secreto con el padre, la madre, la niña y los discípulos, después de haber cerrado la puerta y echar fuera a los incrédulos, a los que se burlaban, a los que pedían, a los que decían que no podía ser, a los que te traen en tu vida esos mensajes negativos que te quieren infiltrar tu mente y quitar la fe y quitar la obediencia y quitar la confianza que tienes de que el Señor va a hacer lo que dice que va a hacer. Dice Marcos capítulo 5, versos 40 y 41, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. De igual forma, Pedro, cuando resucitó a una discípula llamada Tabita, según se registra en Hechos capítulo 9, verso 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dice el pasaje en el verso 6, de este pasaje que estamos leyendo de la viuda, que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fíjate que no fue hasta que se llenaron todas las vasijas que el aceite se detuvo. Quiere decir que el Señor obró según el profeta Eliseo le dijo a la viuda, busca todas las vasijas vacías que encuentres entre todo el vecindario, pídeselas a los vecinos y tráelas. Y hasta que todas las vasijas no se llenaron al tepe, el aceite no paró de fluir. Debemos comprender que Dios tiene una fuente ilimitada de provisión y somos nosotros los que nos limitamos esa bendición cuando nos falta la fe, nos falta la obediencia. Si esta viuda hubiese seguido buscando, hubiese enviado a los hijos a buscar más vasijas vacías,
ese aceite todavía estuviera fluyendo. Porque la bendición de Dios y la provisión de Dios fluye continuamente. Nosotros somos los que ponemos el límite en nuestras vidas, basado en la obediencia, en la fe y en la convicción que tenemos de que el Señor va a obrar en nuestras vidas y va a cubrir todas nuestras necesidades. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, de los versos 14 al 19, que voy a parafrasear, el pasaje habla de la profecía final de Eliseo con el rey Joás, que era el rey que estaba reinando en Israel en ese momento. Cuando él se enfrentaba al ejército sirio, le dijo Eliseo, al rey Joás, que tomara unas saetas, que comúnmente las conocemos como flechas, y que las golpeara en la tierra. El rey las tomó y golpeó la tierra 3 veces. Eliseo entonces le dijo en el verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, o sea el rey, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esto nos vuelve a recordar que si nosotros obedecemos todo lo que Dios nos pide, entonces sus bendiciones nos continuarán siguiendo. Eliseo le dijo al rey, coge esas flechas y golpéalas en el suelo. Él no dijo, golpéalas 3 veces. Golpéalas. Él pudo haber estado golpeando hasta que llegara el otro día. Y así garantizaba que esa bendición iba a continuar fluyendo. Pero solamente, ¿qué hizo? 3 veces. Y ahí paró la bendición. Muchos pasajes acerca de la provisión de Dios se refieren a las necesidades de alimento y vestido y las necesidades físicas de la vida diaria, pero otras, amados, se refieren a las necesidades de nuestra alma y nuestro espíritu, como también mencionamos al principio de esta serie. Eso se refiere a nuestro hombre interior, a nuestro ser interior. Dios nos proporciona paz. Estas son todas las bendiciones que nos da espiritualmente Dios. Nos proporciona paz, nos proporciona consuelo, nos da poder, amor y dominio propio. Todas estas cosas están en la palabra, en distintos lugares. Aún nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3, que Él nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La provisión de Dios se extiende mucho más de lo que puede uno pensar con su mente humana. Cosas que ni siquiera pensamos, como el aire que respiramos. Eso es una provisión que continúa. Cosas como despertarse todas las mañanas y ver la creación, la lluvia que cae, que refresca, los vientos suaves y las mareas que limpian los mares. Todas esas vigiladas celosamente por nuestro amado Padre en su provisión para nosotros. Toda la creación Él la puso para que nosotros disfrutáramos, nos multiplicáramos, se fructificara la humanidad y señoreáramos sobre todo. Quiere decir que esa bendición de esa provisión también nos la da nuestro Señor. Así es que estos 3 puntos que tenemos hoy, debes obedecer, lo que tienes bastará para Dios y el milagro está detrás de la puerta. Son los 3 enseñanzas que nos trae este mensaje al finalizar. Y todo esto sucede, pero hay una condición. Tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que sentir ese amor. Tenemos que haber aceptado y limpiado nuestra vida de todo pecado, de toda duda, de todo temor, de toda la concupiscencia, la iniquidad, todas las cosas que trae la carne, para que entonces nos llenemos con el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, fe y dominio propio. Entonces, te hago hoy, como termino siempre, la invitación para que si tú no has conocido a nuestro Señor Jesucristo, esta sea la oportunidad para que te unas a los que ya hemos
pasado por esa experiencia y estamos separados, hemos sido santificados por la redención de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y tú puedes ser partícipe de esa bendición también y de la provisión de nuestro Señor que fluye continuamente en nuestras vidas. Así es que si tomas la decisión hoy, si verdaderamente lo sientes en tu corazón, lo debes pronunciar con tu boca, como dice la palabra, y solamente tienes que hacer esta oración, repetirla conmigo. Es una oración corta pero muy efectiva. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder disfrutar de todas las bendiciones, la provisión divina de tu Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y mira, si has hecho esta oración, yo te recomiendo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas ir y continuar discipulándote, aprendiendo más de la palabra del Señor, para que sigas conociendo cuáles otras promesas tiene la palabra de Dios para ti, en tu vida, para ti, los tuyos y tu descendencia. Así es que te felicito si has tomado esa decisión. Hay fiesta en el cielo, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. Y para aquellos que se han apartado también, hay tiempo de reconciliación. Hay tiempo de que te acerques al Señor, que vengas humilde. No importa la situación, no importa la circunstancia por la que hayas atravesado. Vuelvas entonces a recuperar ese tiempo perdido, esa fe, esa confianza, y vengas humildemente ante el Señor en ánimo de agradecimiento, de humildad y de obediencia, y aceptes que estuviste retirado, pero que estás dispuesto a arrepentirte y a reanudar tu relación íntima y personal con Él y con el Padre, que podemos llegar solamente si aceptamos a su Hijo en nuestros corazones. Yo los bendigo a todos al finalizar de esta serie que Dios me puso en mi corazón para darle un aliento a todas aquellas personas que han pasado por esta situación o que estamos pasando. No sabemos cuándo esto va a terminar, solamente el Señor lo sabe, pero debemos saber y debemos confiar que el Señor está en control y que Él va a proveer si nos mantenemos obedientes en la fe y si hacemos todo lo que el Señor pide de nosotros. Así que yo los bendigo esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y les invito a que nos continúen ayudando, nos continúen apoyando, compartiendo los mensajes, yendo al canal de YouTube de Palabra y Verdad, descargando la aplicación móvil en sus celulares y compartiendo la palabra del Señor a todos aquellos que necesitan de ella. Muchas bendiciones y muchas buenas noches para todos ustedes.